Buenos días. Nuestra conversación de hoy para la promoción de la democracia, un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y realizado por FAES, tiene como invitados, el tema importante hoy es el Parlamento y su importancia en la democracia, y tenemos como invitados a Carlos Rico, que es profesor de la Universidad de Comillas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ángel. Y tenemos también a Hugo Aznar, que es profesor en el CEU Cardenal Herrera de Valencia. Hugo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo quería empezar con una pregunta a los dos, ¿no? Que es que parece que hoy hace falta de alguna manera aclarar por qué es importante el Parlamento en la democracia. Si quieres, Carlos, empiezas tú. Pues sí, a ver, el Parlamento yo creo que es la institución fundamental de la idea de democracia, ¿no? De la idea de democracia y fundamentalmente de la democracia liberal, porque es la institución, digamos, en la que se articula todo la escenificación del pluralismo, bueno, la articulación del pluralismo, ¿no? La democracia liberal es precisamente el reconocimiento de que las sociedades libres tienen diversas visiones de la vida, del bien, de los proyectos políticos, y donde se escenifica ese pluralismo es en el Parlamento, donde se articula y donde se intenta al mismo tiempo sintetizar de forma constructiva el desacuerdo, ¿no? Es decir, el Parlamento es donde se gestiona el acuerdo y el desacuerdo en la democracia. Al mismo tiempo es donde se escenifica y se articula el control al gobierno. Las democracias liberales requieren de un control del Ejecutivo precisamente para garantizar los derechos fundamentales, y es el Parlamento también la Cámara en la que hay que controlar al Ejecutivo, ¿no? Y al mismo tiempo donde se negocia, ¿no? El Parlamento es un sitio donde pasan muchas cosas y está muy bien que haya deliberación porque se hacen las leyes, digamos, que nos vinculan a todos y tiene que haber deliberación, pues también puede haber negociación, también puede haber escenificación del conflicto porque necesitamos también escenificar los conflictos y las tensiones sociales de alguna manera se liberan en el Parlamento, donde podemos ver lo que estamos de acuerdo y en desacuerdo, y por lo tanto sí que es una institución básica y fundamental. Muchas gracias, Carlos. Hugo, ¿tú también piensas que el Parlamento es una institución central de la democracia? ¿Nos puedes dar cuáles son tus razones? Completamente de acuerdo. Bueno, no podría añadir mucho más de lo que ha dicho Carlos, ¿no? Porque ha resumido muy bien lo que son el fundamento de legitimidad que aporta el Congreso en una democracia abierta y moderna. Quizá pudiera añadir a esto la experiencia histórica de, bueno, los dos grandes periodos en los que los parlamentos de algún modo han perdido peso, han derivado en periodos de guerras absolutas, conflictos, poderes absolutos, etc. Entonces, bueno, uno sería la época de las monarquías absolutas, que acabó con los parlamentos medievales, entre ellos el de León, por ejemplo, que era uno de los... Es decir, a veces no se conoce que España tiene el privilegio de haber tenido, bueno, León, pero bueno, por generalizar, España el privilegio de haber tenido el primer parlamento moderno, y aunque también fue España uno de los primeros países en perderlo. Y bueno, el resultado de la pérdida de parlamentos fue las monarquías absolutas, un periodo de guerras, etc. Y lo mismo volvió a ocurrir en los años 30 del siglo pasado, cuando se pusieron en crisis los parlamentos por los partidos únicos, etc., pues lo que siguió también fue un periodo de conflictos generalizados. Y, por contra, el único país que de algún modo mantuvo la continuidad histórica del Parlamento, que fue Inglaterra, pues se convirtió en una potencia internacional y supo bien resolver el conflicto social que llevó a los conflictos en el caso del resto de Europa. Entonces, aparte de las cuestiones de legitimidad, habría que decir que también es un contribuyente importante a cuestiones de eficacia y buen funcionamiento de una sociedad. Bueno, muchas gracias, Hugo. Yo creo que ya aquí aparecen dos cosas que nos ha contado Carlos, que son los rasgos y las funciones del Parlamento, y Hugo nos ha contado pues el valor histórico que tiene el Parlamento en la resolución pacífica del conflicto, que es consustancial a las sociedades, ¿no? Pero me parece, ¿no?, que de alguna manera, siendo estos valores importantes y conocidos del Parlamento, la descripción de sus funciones, ¿no?, y su funcionamiento real parece que de alguna manera se han alejado, ¿no?, en el sentido de que esta idea, ¿no?, de que el Parlamento representa el pluralismo de la sociedad y que es el espacio en el que se produce la negociación que busca el acuerdo, no parece tan evidente en el presente que esas decisiones se tomen en el Parlamento, ni tampoco parece tan evidente porque vivimos en un tiempo de autocracias, ¿no?, de afirmación de hombres fuertes, ¿no?, de una forma de cesarismo, etcétera, etcétera,
y vemos casi todos los días que incluso en estas autocracias pues existen unos remedos de parlamentos que únicamente se dedican de alguna manera pues a responder, ¿no?, de una manera unánime a aquello que les solicitan los hombres fuertes que dominan en estas sociedades, ¿no? Y esto pues está asociado a este declive de la democracia, que en buena medida es un declive de los parlamentos, ¿no?, porque la fortaleza del autócrata viene justamente de la debilidad del Parlamento para controlar su poder político, ¿no? Entonces, no sé si estáis de acuerdo que hay una cierta crisis de los parlamentos, que esta idea de que el pluralismo es legítimo y se representa en el Parlamento es aceptada, que la negociación como el espacio natural de la negociación política que se daba en el Parlamento parece que se ha desplazado a otros lugares, ¿no? Y yo creo que todos tenemos la sensación de que los parlamentos en buena medida ahora es un mecanismo, ¿no?, por el que se legitiman decisiones que se han tomado previamente en otros espacios. ¿Qué problemas ves tú en el Parlamento? Y no sé si te convence esta descripción que he hecho de sus problemas. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que, como decía Hugo, la crisis del Parlamento suele ser paralela a la crisis de la democracia, ¿no? Entonces, la primera o una de las crisis más conocidas es la que Carl Schmitt habla, ¿no?, de la crisis de la democracia parlamentaria en los años del periodo de entreguerras, y tiene que ver con cosas que ahora también parecen volver, ¿no?, que es un poco esta, como tú decías, la pérdida de ese reconocimiento de que el Parlamento es un sitio de escenificación, y no solo de escenificación, sino de gestión del pluralismo. Entonces, es verdad que vivimos una época en España, pero yo diría que es bastante generalizada, con muchos matices, porque claro, cada parlamento y cada país tiene sus peculiaridades, pero digamos que hay un hilo conductor que es esta pérdida del reconocimiento del pluralismo, ¿no?, de pensar que el que tienes enfrente no es un adversario o es alguien que piensa distinto y que tiene otro proyecto, sino que es un enemigo, y eso cada vez se escenifica más en el Parlamento, el lenguaje es mucho más agresivo, y al mismo tiempo, igual que pasaba en el periodo de entreguerras, parece como que el Parlamento se convierte en un espacio de escenificación y no tanto de realidad de la vida política, ¿no? Y son cúpulas de los partidos en otros sitios donde van tomando decisiones, y el Parlamento, como diría Norton, que era un estudioso de la institución, se convierte en una cámara de sellado, ¿no? Esto, desde luego, en unas autocracias pues es evidente, pero lo que es más preocupante es que ciertos rasgos de esa pérdida de influencia del Parlamento ya empiezan a verse también en países democráticos. Pongo dos ejemplos muy breves. En España, por ejemplo, hay un abuso muy importante de los decretos del Ejecutivo, ¿no?, que está un poco, se está pervirtiendo la idea del decreto ley, que era para situaciones de urgente necesidad, y vemos como cada vez más, pues si hay problemas para articular un consenso, se recurre al decreto. Pero es que en Estados Unidos, que es un parlamento, digamos, muy deliberativo, o donde ha habido más búsqueda de la deliberación, hay también órdenes ejecutivas. Por ejemplo, Trump, nada más llegar al poder, pues ha aprobado 20 y tantas órdenes ejecutivas, y cada vez es un récord. Entonces, parece como que los hombres fuertes están subvirtiendo los problemas o los límites que pone el Parlamento, y no parece que eso esté provocando una reacción popular muy preocupada, que eso nos llevaría a hablar de cómo es la esfera pública en la actualidad, pero quizá eso sería otro tema, ¿no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Hugo, tú también percibes este declive del Parlamento, no únicamente, evidentemente, en aquellos países que han dejado de ser democráticos y se han convertido en autocracias, pero que curiosamente mantienen, ¿no?, digamos, esta representación, ¿no?, de que hay algo parecido a un Parlamento en estas condiciones, pero también en las sociedades democráticas, digamos, aquellas que puntúan como sociedades democráticas en los indicadores internacionales, parece que el Parlamento también está perdiendo algunas de sus funciones esenciales. Pues sí, lo que pasa es que a mí no me gustaría hablar de declive, ¿no? Porque declive da la sensación de que es una pendiente deslizante hacia abajo, y entonces, por lo que decía al principio, mal camino es si emprendemos ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que le pasó un poco a Carl Schmitt en los años 30, que él veía que, por ejemplo, los parlamentos, por ejemplo, los procesos de negociación se hacían mucho en lo que él decía cenas y conciliábulos, con lo cual el Parlamento perdía utilidad, y entonces su conclusión fue, bueno, pues si esto se hace fuera, entonces el Parlamento es inútil y por lo tanto prescindimos de él. Pero claro, el problema está en prescindir de él. Entonces, así que hay que tener cuidado. Ciertamente estamos en crisis y es evidente, ¿no? Es palmaria. Tanto, por ejemplo, en el caso español, con todas estas medidas que evitan un poco el consenso o la negociación parlamentaria, y ahora lo hemos visto también con la llegada de Trump al poder, como se decía, ¿no? Es decir, estos decretos que prácticamente los está teniendo que contestar todo el Poder Judicial, al no haber pasado por el tamiz también del Congreso.
Entonces, sí, es evidente que hay una crisis, hay retos a los que enfrentarse, pero yo quiero ser optimista, entre otras cosas, porque tenemos la experiencia histórica de lo que pasó en el siglo pasado. Entonces, esa experiencia histórica nos debe enseñar a corregir las derivas en un sentido u otro. Así que atención hay que tener, pero no caería tampoco en la idea de que no hay mucho que hacer. Yo creo que hay bastante que se puede hacer para mejorar la situación. Respecto al caso de la negociación, por volver a eso, pues bueno, las negociaciones admiten cierto, e incluso más que admiten, requieren cierto retiro, ¿no? Una negociación no se puede hacer ante el foco de las cámaras. Entonces exigen cierto retiro. Pero en cambio los acuerdos no. Es decir, los acuerdos sí que tienen que ser palmariamente transparentes, sin que quede nada oculto que se pueda quitar a la visión de la ciudadanía. Ahí no solo está, de modo que, por ejemplo, la negociación sí que puede hacerse un poco puertas adentro, pero lo que es la manifestación del acuerdo tiene que hacerse abiertamente en el Parlamento, quedando todo claro. Y siempre está la función de la prensa, una función fundamental a la hora de, bueno, de sacar todos aquellos aspectos que no se hayan querido hacer transparentes a la ciudadanía, de modo que ésta tenga claro todo lo que haya podido haber en esos procesos. Así que ciertamente crisis, pero quiero ser optimista. Es un cierto voluntarismo, ¿no? Sí. No, yo participo de este espíritu de Hugo, ¿no? Porque es verdad que tengo la sensación, como has dicho, la experiencia histórica nos dice que estamos viendo algo que ya habíamos visto, Sí, en suena, parte, ¿no? ¿no? Y es verdad que aquello que habíamos visto acabó muy mal, Muy pero mal. también algunos países fueron capaces de mantener en esos tiempos oscuros sus sistemas parlamentarios. O sea que creo que también ahí hay un aprendizaje histórico en un sentido positivo, no Sí. únicamente una fatalidad, ¿no? Ahora cambiando un poco de tema, me gustaría, claro, hemos dicho, lo ha dicho Carlos, lo has dicho tú también, que el Parlamento hace un poco de cámara en el que la sociedad se manifiesta en sus distintos intereses, ¿no? En su pluralidad, ¿no? Pero la relación del Parlamento y la sociedad también de alguna manera se ha quebrado, ¿no? Acaba de mencionar Carlos hace un momento que asistimos a ese declive del Parlamento y no parece importar a nadie, ¿no? Se ha convertido en un tema, esto lo estamos hablando nosotros ahora, pero la idea de que el Parlamento está, digamos, amortiguado, ¿no? De alguna manera sometido, ¿no? De alguna manera al Poder Ejecutivo, parece no preocupar a la opinión pública, ¿no? Me gustaría que me dijeseis qué pensáis de esto, ¿no? De la relación que tienen los electores ahora con los representantes, ¿no? Que no tiene desde, en fin, desde fuera, ¿no? El público percibe más bien que los representantes se deben a su secretario general, ¿no? Y no, a las personas que les votaron, ¿no? Y eso de alguna manera ha pervertido, perdón, el mecanismo, ¿no? De rendición de cuentas, incluso la transparencia, ¿no? Esta idea de que hay que explicar aquellas decisiones que se toman de una manera exhaustiva porque hay que responder a la sociedad, digamos, de esa autorización que ha recibido. Parece que todo esto de alguna manera se ha nublado. Si os parece, ahora empezamos por Hugo, ¿no? Para cambiar un poco así el tono. ¿Cómo ves esta relación? ¿Cómo podría mejorarse si participas de esta idea de que este vínculo se ha debilitado, se ha roto? Algo ha Bueno, pasado yo creo ahí. que hay dos fenómenos que están contribuyendo y estando en la fundación de un partido, pues no hay que también sacarlos. FAIS ya no es la fundación de un partido, pero bueno, Ah, bien, bueno, sí, adelante. vale, entonces lo siento, siento mi error. Bueno, próxima, a lo mejor. Entonces, bueno, creo que hay una responsabilidad importante de los partidos, ¿no? Es decir, de este proceso, si precisamente la crisis de los 30 fue la desaparición de los partidos, creo que la crisis actual obedece quizá a un protagonismo excesivo de los partidos en términos de, bueno, una instrumentalización de espacios que no deberían, que deberían de ser respetados. Y en particular, pues el Parlamento lo estamos viendo mucho, ¿no? Como los partidos, pues de algún modo escenifican su competencia electoral en un espacio que debería ser de acuerdo. Entonces, bueno, ya hay periodos electorales, el periodo del Congreso, la legislatura debe de ser otra cosa. Y sin embargo, estamos viendo que los partidos escenifican ahí tensiones que, bueno, generan una dinámica que produce cierto rechazo, ¿no? Cuando vemos espectáculos de insultos, de salidas de tono. Entonces yo creo que es importante recuperar la cortesía parlamentaria, ¿no? La voluntad de acuerdo. Entonces creo que esto ha sido un motivo de un cierto distanciamiento popular. Y también el hecho de que, bueno, distanciamiento de la ciudadanía. Y también el hecho de que los partidos pues también adquieren, bueno, esto está bastante estudiado por los teóricos políticos, ¿no? Es decir, una creciente
búsqueda de sus propios intereses, ¿no? Entonces han perdido una cierta conexión con la ciudadanía. Y esta pérdida de conexión de los partidos se traslada también al Parlamento. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de los partidos y por parte de la institución de reconectar con la sociedad. Pero hay iniciativas, por ejemplo, volviendo a querer ser optimista, ¿no? Voluntarismo optimista. Se habla mucho ahora de un parlamento abierto, es decir, la necesidad de que el parlamento se abra y de algún modo permita que la sociedad civil entre en la institución, ¿no? No esté tan cooptada por los partidos. Entonces, yo creo que esto podría ser importante a través del trabajo en las comisiones e incluso a través de lo que pueden ser actividades paralelas de debate en las que participe la sociedad civil. Instituciones menos reglamentadas, como por ejemplo las cumbres de la ONU, pues han planteado un poco este modelo. Es decir, tienen la cumbre política, pero tienen también una cumbre paralela de ONGs, de sociedad civil, etcétera, y se retroalimentan mucho. Entonces, bueno, hay posibilidades de introducir mejoras sin poner en duda pues el régimen procedimental del propio Parlamento. Muchas gracias, Hugo. Yo lo que dice Hugo, claro, yo también quería trasladar algunas de las cosas que dice Hugo a ti, a Carlos, ¿no? Porque esa pérdida de interés muchas veces también es porque, quizá, esto es una hipótesis, ¿no? El público percibe que el Parlamento únicamente se ha convertido pues, en una teatralización, ¿no? de discrepancias y realmente el proceso de negociación, tú has dicho que no puede ser de otra manera porque exige discreción y eso no puede plantearse completamente a la luz pública, pero es verdad que la justificación necesita una explicación pública, pero es que esa explicación pública yo creo que también no es hurtada, ¿no? Lo hemos visto muy recientemente, ¿no? Con decisiones muy controvertidas, ¿no? en temas importantes, ¿no? Que afectan, ¿no? incluso al núcleo constitucional y sin embargo pues se ha evitado tener que discutirlas en el Parlamento, dar explicaciones de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede devolverse al público, que es en último término, quien debe evaluar la acción política y exigir responsabilidades, cuando realmente el debate está en otro sitio y el público no tiene acceso a él? ¿Cómo puede interesarse el público por un debate en el Parlamento cuando en el Parlamento no hay ningún debate, ¿no? Cuando hay únicamente la afirmación de unas teatralizaciones, ¿no? de posturas distintas, pero donde, por supuesto, esta idea de intercambio de ideas, ¿no? de búsqueda de una mejor comprensión de las cosas o una mejora legislativa, etcétera, etcétera, pues muchas veces uno saca la sensación de que no se está produciendo, ¿no? porque más bien se está intentando, de alguna manera, dirigir, ¿no? los afectos y las emociones políticas del público y no tanto discutir y alcanzar un acuerdo, ¿no? Pues sí, Ángel, la verdad. Queriendo compartir con Hugo su optimismo, me cuesta, tengo que hacer un esfuerzo, porque yo veo las dinámicas, digamos, sociológicas en la que vivimos en España, pero que es extensible a las democracias occidentales, no favorece eso, porque digamos que en el Parlamento, primero, los medios de comunicación son los que trasladan lo que pasa en el Parlamento a la ciudadanía. Y muchas veces los medios de comunicación, por sus propias dinámicas, por sus propias lógicas de necesidad de audiencia, cogen de todo lo que pasa en el Parlamento la parte, digamos, que más va a generar audiencia. Entonces, al público general le llega una imagen de Parlamento que no es que sea falsa, pero que no es ni mucho menos la única que hay, porque en el Parlamento también hay acuerdos. Lo que pasa es que esos acuerdos, pues, muchas veces no interesan tanto y lo que se escenifican más son la función de control, en la que tiene que haber rifirrafe, en la que tiene que haber tensión, pero se le da a la ciudadanía, por un lado, una idea de que el Parlamento es solo polémica y enfrentamiento, cuando también hay veces que hay acuerdos. Lo que pasa es que eso no ocupa tanto espacio. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que yo creo que es un problema muy grave y que es muy difícil de atajar es que se ha roto la esfera pública. O sea, la idea de la crisis del Parlamento del siglo XX, de los años 30 del siglo XX, pues era un declive del Parlamento, pero al final era el espacio donde la gente ponía su atención para el debate político y lo que se hablaba era de lo que pasaba en el Parlamento. A día de hoy, con las redes sociales, con la revolución de Internet, con la segregación de los públicos, y ya no tenemos una única esfera de debate, sino que lo que pasa en el Parlamento es una de las muchas opciones que los ciudadanos tienen en un abanico de cosas, de input muy rápido que se suceden uno tras otro. Pues hay una polémica muy grave política, pero eso queda opacado al día siguiente por otra cosa banal. Entonces, claro, intentar reconfigurar la esfera pública en torno al Parlamento, incluso aunque hubiera buena voluntad de los políticos y de los medios de comunicación,
es como intentar ir contra una dinámica que no va por ahí. Y entonces, claro, podemos hacer reformas y podemos nosotros hacer esfuerzos y propuestas, pero habría que ver hasta qué punto, si la estructura de los modelos políticos no favorece eso, vamos a poder revertirlo con medidas de diseño institucional, que yo estoy de acuerdo con ellas, pero no sé qué impacto tendrán, ¿no?, en todo este mare magnum de fragmentación de la esfera pública. Sí, bueno, si te he entendido bien, ¿no? El Parlamento necesita un tiempo de reflexión como institución que fue creada efectivamente hace tantísimos siglos, ¿no? Donde las ideas se puedan asentar y se puedan discutir con una cierta calma, y nosotros vivimos en un tiempo acelerado donde lo que se busca es el fogonazo de la opinión inmediata y ya la opinión pública se dirige hacia otras cosas, ¿no? Esto señala como una incongruencia, ¿no?, entre el Parlamento institución y el tipo de la sociedad en la que tenemos, ¿no? Y apuntaría a una cierta obsolescencia del Parlamento, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que sin Parlamento no tenemos democracia, ¿no? Vamos a apelar otra vez al optimismo de Hugo para que nos diga cómo podemos salvar, ¿no?, esta incongruencia entre el tiempo acelerado y escandaloso en el que estamos, ¿no? Y es verdad que el Parlamento históricamente era donde se producía el barullo político que era necesario para el funcionamiento mismo de la política, ¿no? Pero ahora parece que el barullo y el ruido que hay en la sociedad hacen que no se pueda oír al Parlamento. Sí, la verdad es que eso es difícil, en ese punto es difícil ser optimista, es decir, cuesta un poquito más porque el mundo de las redes está produciendo una degradación del discurso público y de la esfera pública. Yo creo que está en la imagen de todos, de esas imágenes icónicas que uno se lleva ya en su vida al recuerdo definitivo, ¿no? El hombre este con los cuernos de bisonte y el pecho descubierto haciéndose un selfie en la sede del Parlamento, en el Capitolio, ¿no?, en la sede del Congreso de la democracia de las más antiguas, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación en ese sentido es grave, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto, pues, existen mecanismos para revertirlo. Bueno, lo que hay que hacer es intentarlo y tratar de hacer esfuerzos en este sentido. Yo quiero pensar también que eso representa una dinámica también muy viva, ¿no?, de un sector de la sociedad que realmente está muy motivado, caliente por las redes, ¿no?, excitado. Pero también hay una ciudadanía más madura, ¿no?, que propia de una sociedad pues, en la que la educación ha aumentado, el nivel de tiempo también, y dispone también de estos recursos. Entonces también hay una ciudadanía más proclive a implicarse. Y yo creo que es importante abrir espacios a esa implicación, a esa participación, que precisamente podría, de algún modo, poner freno también a la dinámica ruidosa de las redes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si se produce eso, ¿no? Si hay una apertura, porque realmente en eso el Parlamento sí que tiene que evolucionar. Es decir, tiene que abrirse más porque el mundo de la esfera pública, de las redes, etcétera, demanda esa apertura. Sí, siguiendo con este tema y aterrizándolo en el Parlamento español, yo no sé si esa es vuestra experiencia como académicos, pero uno cuando entra en otros parlamentos del mundo hay mucha más información, hay muchos estudios sobre muchos temas que son relevantes y muy accesibles. Yo creo que, no sé si tenéis esta sensación, ¿no?, de que el Parlamento español, no sé si es porque tiene menos medios o por qué razones, no produce ese tipo de autoridad, ¿no?, de estudios con autoridad que son interesantes y relevantes para toda la sociedad sobre temas que son de actualidad y que preocupan. ¿Pensáis que esto es así? ¿Se podría mejorar de alguna manera? Incluso también la relación de los propios representantes con sus representados, ¿no? En general, en otros parlamentos uno entra en la página de un diputado y se encuentra pues cuál ha sido su trabajo legislativo, cuál ha sido su trabajo de control, se encuentra también sus especializaciones, hay una disposición para atender, ¿no?, las llamadas de los electores, sus preocupaciones, y uno tiene la sensación de que en España esto es más difuso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, yo aquí voy a hacer una pequeña apunte porque Hugo creo que de estos tiene más autoridad que yo para hablar, pero bueno, básicamente yo creo que el Parlamento español sí que ha hecho un esfuerzo en los últimos años de ser más transparente. Hay los debates, por ejemplo, hay mucho debate que sí que se retransmite en directo, sí que hay accesibilidad a informes. Es decir, yo no creo que el Parlamento sí ha hecho un esfuerzo por ponerse más al día. Lo que pasa es que, por un lado, el Parlamento español es un Parlamento de partidos, ¿no? Quiero decir, es lo que tú decías. Al final, muchos diputados
tienen poco peso particular como diputado, ¿no? No es, por ejemplo, como en el Reino Unido o como en Estados Unidos, donde es que realmente el elector conoce a su diputado y sabe a quién ha votado y le tiene que rendir cuentas, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de que el parlamentario se ocupe de dar cuentas particularmente al margen de lo que le diga su partido o las instrucciones que pueda recibir, aquí a lo mejor sí que está más ausente. Pero mecanismos, medios para dar más conocimiento a la ciudadanía de lo que se hace en el Parlamento, yo creo que se ha mejorado, pero aquí creo que Hugo nos puede dar mucha más. Bueno, yo creo que es uno de los campos que habría que mejorar más y creo que el problema es un poco otra vez la preeminencia de los partidos. Entonces, bueno, por un lado estaría el problema esta de las circunscripciones, con lo cual pues el votante no tiene relación directa. Pero bueno, esto también se puede resolver con las nuevas tecnologías y sin embargo la mayoría de parlamentarios no las utilizan. Es decir, no están utilizando las redes para comunicarse, no tienen página web la mayoría, no hay una relación. Tampoco sé si sería muy útil porque al pertenecer al partido, pues, pero bueno, sería una de las cuestiones. Y luego la otra cuestión en cuanto a la producción de informes, etcétera, que esa es una función crucial, o sea, es decir, como un espacio en el que no solo se produce el acuerdo político, sino la discusión previa, ¿no? Con la autoridad que puede dar el hecho de que sea una institución como el Parlamento, como el Congreso, la que la sostiene. Entonces, aquí el problema vuelve a ser el que los partidos están actuando con una cierta falta de responsabilidad, por ejemplo, al llevar también su lógica o su dinámica a, por ejemplo, las comisiones, etcétera, con lo cual, pues, más que llevar expertos independientes, pues se reparten, ¿no? Y al final, pues, estas actividades acaban no sirviendo a la finalidad última, que debería de ser un espacio de debate social, no ya político, sino social. Yo creo que sí, ahí hace falta reforzar el papel del Congreso, aumentar su presupuesto y casi diría que construir cerca un palacio de congresos, donde al mismo tiempo que los congresos políticos se hagan congresos sobre temas, de modo que la gente entre. Bueno, para nuestros oyentes, si van a ser la mayoría latinoamericanos, no, pero en el caso de los españoles, creo que tienen reciente la comisión, bueno, no fue una comisión, pero el acto en el que se recibió a los enfermos de esclerosis múltiple, en la que al no ser un hecho de partido prácticamente no había ningún político, pero que sin embargo les dio una dignidad y un empoderamiento al hacerse en la sede del Congreso muy importante y al poco vimos aprobada una ley para mejorar su situación. Entonces, y esto en definitiva es la política no es solo preocuparse o tirarse los trastos entre los partidos, sino resolver los problemas de la gente que lo necesita y que más que, por ejemplo, este colectivo. Bueno, pues si os he entendido bien, hay, digamos, dinámicas estructurales que operan, ¿no?, de alguna manera constriñendo, ¿no?, la eficacia del Parlamento en la democracia a hoy en día, ¿no?, con los desafíos, ¿no?, de esta fragmentación de públicos, de la inmediatez de la información, la manera en que circula, la pérdida de autoridades, etcétera, etcétera, pero también da la sensación de que el Parlamento, de alguna manera, no saca provecho, ¿no?, a sus funciones, ¿no? ¿Quién tendría que impulsar, ¿no?, digamos, esta actitud, ¿no?, de ser más proactivo el Parlamento de tal manera que pudiese realizar mejor sus funciones en la democracia? ¿Tú qué piensas, Carlos? Muy buena pregunta. Yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si la ciudadanía, por estar tan polarizada, no exige a sus representantes que más allá del trazo grueso hagan reformas, hagan cambios, es decir, si todo el debate que vamos a tener es un debate de buenos y malos maniqueos, es muy difícil proponer mejoras, porque es que eso queda totalmente, quien las propone no se escucha, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado los ciudadanos tienen que elevar su exigencia, pero al mismo tiempo, claro, muchas veces es desde la élite política desde la que se le propone a los ciudadanos los cambios, ¿no? Entonces, al final, si los políticos se sienten muy impunes, de que pueden hacer lo que les dé un poco la gana, porque eso no tiene un coste, pues difícilmente van a impulsar las mayorías que ahora hay. Cuando digo mayoría no digo solo las de gobierno, sino, digamos, el consenso político, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que tendría que ser desde los propios partidos que se hiciera una reflexión, de decir, mira, no podemos seguir así, no podemos seguir fomentando esta polarización, tenemos que hacer reformas para hacer, digamos, para recuperar un poco la confianza en las instituciones de la ciudadanía. Entonces, como dice Hugo, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no requieren más que la voluntad. Lo que pasa es que nada más
y yo diría, y nada menos, que la voluntad política de, por ejemplo, transformar las comisiones en verdaderos espacios de deliberación, porque hay ejemplos de parlamentos que están ensayando innovaciones institucionales. El escocés lo intentó en los años 2010, en Australia se están haciendo experimentos muy interesantes, en el Parlamento de Bruselas se ha creado una especie de comisión en la que participan en pie de igualdad los parlamentarios con una muestra aleatoria de ciudadanos que representa, digamos, a la población, y se les proponen unos temas y tienen que emitir informes que luego el Parlamento tiene que aceptar o justificar por qué no lo acepta. Es decir, que margen para la mejora institucional hay mucho, pero el problema es como la reforma de la ley electoral, que hay quien dice que hay que cambiar la ley electoral, pero el que más se beneficia de que no cambie la ley electoral es el que podría cambiarla. Pues aquí, si los partidos se han acomodado a esta dinámica y los ciudadanos no les penalizan por esta dinámica, ¿quién va a ser el que haga esos cambios? Que son muy necesarios. Entonces, no sé exactamente quién, deberían ser los partidos, pero dudo que vaya a salir de iniciativa de los partidos. Está bien porque no hemos repartido los papeles, lo digo para quienes nos vayan a ver, ¿no? Entre el pesimista y el optimista ha salido así un poco la cosa, ¿no? Sí. A mí me parece que, bueno, evidentemente ahí nosotros también podemos hacer un poco un análisis comparado. Es verdad que hay parlamentos que funcionan mejor, hay parlamentos que funcionan peor, hay parlamentos que están más presentes en la vida de sus sociedades y son más valorados por sus poblaciones, y los hay que son menos, ¿no? Por ejemplo, leí, ¿no?, que no recuerdo en qué país, creo que era en Dinamarca, ¿no?, los parlamentarios se sientan de una manera aleatoria y no separados por grupos, y de esta manera se favorece la comunicación y el conocimiento entre ellos, ¿no? Me parecía una cosa curiosa, interesante, ¿no? Y otra cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? No sé si habéis visto cómo son los boletos electorales en Portugal. Es interesante que Portugal tiene un sistema, digamos, electoral parecido al español, porque también va por distritos, ¿no? Y hay un número de diputados asignados por población, pero allí, en lugar de utilizar estas largas listas, sobre todo en Madrid, ¿no?, de diputados que aparecen todos sus nombres, tienen una única papeleta donde uno pone una X en el partido que va a votar, ¿no? Y eso, claro, me parecía como una manifestación de cierta sinceridad, porque al final la gente lo que está votando es al partido político sin saber a quién vota, ¿no? A mí me gustaría que me contaseis qué papeleta os gusta más, aquella en la que figuran los nombres de los diputados, o aquella que sencillamente ha hecho de la necesidad virtud y ha hecho que sea mucho más barato el papel que se utiliza en las elecciones, ¿no? Yo creo que es como a mí me parece, ¿no?, que la visión portuguesa es realista, pero es un poco una dejadez, ¿no?, de ciertos ideales que están vinculados al parlamentarismo. ¿Tú cómo lo ves, Hugo? Pues veo que hay posibilidades para introducir pequeñas reformas que pueden tener su pequeño impacto, sobre todo si se van acumulando. Entonces, esta que decías de Dinamarca es interesante, ¿no? Recuerda un poco a la posición en clase, ¿no? Cuando los buenos o los pelotas se ponían en un sitio y otro, ¿no? Entonces había que cambiarlos. Pero bueno, este tipo de cosas pueden tener efecto. En cuanto a las listas, yo creo que una reforma pendiente, ya que las circunscripciones electorales es difícil que cambien, es las listas abiertas. Entonces, no sería tampoco que permitiría un plus de selección respecto a los diputados, a los candidatos a los que votas, o a las candidatas, y por lo tanto también un plus de exigencia posterior. Entonces eso sería importante. Y bueno, yo creo que otro tipo de reformas, lo de las comisiones, lo veo muy importante. Y en cuanto a quién podría hacer estos cambios, pues ciertamente es que no hay muchos más agentes políticos, ¿no? Los partidos y la ciudadanía. Nos quedaría también que el propio Congreso, no sé muy bien cómo, recuperara un poco la propia conciencia de su propio papel institucional, ¿no? Que yo creo que es quizá una cosa que en la historia española tampoco ha existido mucho, quizá en el periodo de la transición, y creo que es momento de volver a retomar esa idea de la centralidad del Congreso como una institución autónoma que debe tener además unos presupuestos con unos buenos fondos, que pueda promover iniciativas de este tipo y enfrentar reformas que son necesarias. Entonces, bueno, de ahí debería partir una iniciativa, pero claro, volvemos a que quién compone el Congreso, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad importante también. Yo, por añadir una cosilla a lo que tú decías, Ángel, en el Parlamento de Bruselas, regional de Bruselas, esta iniciativa, digamos, de diseño institucional, precisamente una de las cosas que hacía era que ponía juntamente a una selección de diputados que formaban parte de la comisión, con ciudadanos elegidos aleatoriamente, de forma estratificada, o sea, que fueran representativos, y con expertos, y los ponía sentados en una especie de círculo. Es decir, efectivamente, que se intentaban romper
esa dinámica de yo vengo aquí, doy una charla, tú la recibes, sino aquí debatimos y puede estar hablando un miembro de la sociedad civil o puede estar hablando un experto o puede estar hablando un parlamentario. Parece una cosa menor, pero no lo es, porque al final esa forma de distribuirlos ya da a entender la voluntad de que haya verdadera deliberación. Entonces, son cosas que parecen menores, pero bueno, si se introducen, pueden cambiar dinámicas. Lo que pasa es quién las introduce, ¿no? Por complementar, en el ámbito local sí que se están haciendo muchas de estas iniciativas, es decir, sí que están haciendo, por ejemplo, jurados populares con público aleatoriamente elegido, como se decía, por ejemplo, en grandes ciudades como París, etcétera, ya está bastante aceptado. No creo que fuera tan difícil exportar esto a una dinámica que se pudiera incorporar al Parlamento y que en cierto modo restaría peso a los partidos y abriría al Parlamento a la sociedad civil. Entonces, bueno, no es volver a una democracia directa, esto está muy claro, pero sí a un pluralismo deliberativo en el que la sociedad civil pueda participar. Muchas gracias. Pues estamos llegando ya casi al final, ¿no? Y en estas conversaciones siempre nos gusta terminar con un tono positivo. Aquí Hugo se va a sentir más a gusto, ¿no? Que es cómo podemos mejorar nuestras democracias, ¿no? Y en este caso el Parlamento, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro que de alguna manera las funciones legislativas, ¿no? Y la función de control del Parlamento se han visto mermadas, ¿no? Y yo creo que es algo que nosotros experimentamos, no únicamente en España, sino en todas partes, y al mismo tiempo sabemos que esas son las dos funciones cruciales que debe realizar el Parlamento, ¿no? Me gustaría, aunque ya se ha dicho, ¿no? De una manera sintética, ¿no? Como cierre, ¿no? Que pensemos mandar un mensaje en el cómo estas dos funciones se podrían, yo creo que hay obvias respuestas, ¿no? Que lo harían casi instantáneo, ¿no? Que sería relativamente fácil, ¿no? Pero me gustaría que me dijeseis si pensáis que estas dos funciones tienen que ser todavía funciones importantes del Parlamento, porque yo os digo que una vez escuché una persona que había sido presidenta del Congreso, ¿no? Y que sostenía, ¿no? Que ya que había negociación entre los partidos, pues la parte, digamos, dialógica, ¿no? del Parlamento se realizaba en la toma de decisiones que después se llevaban a aprobación a los plenos. Yo discrepo de esto, ¿no? Porque es verdad que la negociación tiene que ser discreta, pero la explicación tiene que ser pública, ¿no? Me gustaría que me contaseis, ¿no? Cómo estas dos funciones del Parlamento siguen siendo muy importantes para la democracia. Yo creo que es obvio por qué lo son, ¿no? Pero quizá sería bueno que lo dijeseis vosotros y cómo podemos fortalecerlas, y con eso ya cerraríamos. Vale. Pues, a ver, en la función legislativa yo creo que hay que hacer reformas que ya han salido un poco en la charla para favorecer que el proceso legislativo sea más deliberativo. Entonces, yo ahí creo que, lo hemos dicho ya, las comisiones son el órgano fundamental, porque es donde en el Pleno al final los plenos son muy grandes y muchas veces ratifican o escenifican, y no está mal tampoco que haya una escenificación. En el Parlamento pasan muchas cosas, ya lo hemos dicho. Y una parte es también representar el conflicto, y es magnífico para integrarlo, para que no sea problemático. Pero es en las comisiones donde la función legislativa se puede revitalizar mucho. Fíjate que el Parlamento norteamericano, aunque ahora también está metido en esta ola, porque todo esto es global, pero ha sido un Parlamento donde los comités y subcomités verdaderamente deliberaban, y donde no se reproducían, y esto es fundamental, no se reproducían necesariamente las mayorías del Pleno, sino que tenían un sistema de elección de sus miembros que favorecía la seniority, de manera que, oye, podía haber verdaderos debates y no necesariamente se reproducía en las mayorías del Pleno. Pues esto al final es cambiar las normas parlamentarias. ¿Se puede hacer reformas de los reglamentos del Congreso de los Diputados? Por supuesto, pero eso nos lleva a lo de siempre. ¿Y quién va a querer hacerla? Pues si no se quiere hacer por quien tiene mayoría, ni tú ni yo la vamos a hacer. Nosotros podemos decir que se debe, pero claro, al final son los propios partidos. Pero que se pueden reformar los reglamentos para favorecer la función legislativa y que sea más deliberativa, metiendo a la sociedad civil con iniciativas como las que hemos dicho, seguro. Y luego, respecto a la función de control, también se pueden hacer reformas en los reglamentos para, por ejemplo, que no haya las preguntas al gobierno pues solo puedan hacerse por la oposición, aunque creo que en este sentido sí que ya se ha ido haciendo, porque antes eran los propios parlamentarios del gobierno los que le preguntaban al gobierno, y es como decir, mira, no perdamos el tiempo, o que las comisiones de investigación se puedan hacer a iniciativa de la oposición sin tener una mayoría, porque aquí el problema que tenemos es que si los partidos consiguen una mayoría para investir a un gobierno en el sistema parlamentario, esa misma mayoría se reproduce para todo lo demás. Y entonces, claro, al final pues la oposición tiene poco margen de maniobra. Habría que hacer reformas de los reglamentos para que la oposición, aunque no tenga la mayoría, pueda ser más inquisitiva o más incisiva, ¿no? Y luego también cómo se informa del Parlamento, pero claro, es que estamos en lo mismo. Si tú haces cosas muy bonitas o muy buenas
pero luego los periodistas, por sus propias lógicas, solo van a coger la parte fea o la parte, no fea, escandalosa, la parte escandalosa, pues la población va a seguir pensando que el Parlamento es lo que ve en la tele, y el Parlamento es eso y otras muchas cosas. Pero ¿cómo cambiar eso? Pues es complicado. Pero bueno, que se pueden hacer cosas. Sí, soy optimista, soy optimista. Aunque Hugo ahora nos dé... Soy optimista, pero Hugo va a ser más que yo todavía. Bueno, me sumo a lo que tú decías, ¿no? Esas reformas son cruciales. Quizá añadir alguna también, como por ejemplo la transparencia, para conocer también la huella legislativa, ¿no? Quién ha podido influir, ¿no? Con algunas de estas medidas van a venir también desde Europa, ¿no? Como por ejemplo los listados de los lobbies, etcétera, etcétera. Luego también las consultas públicas, es decir, abrir procesos de consulta pública donde la ciudadanía pueda participar en el proceso legislativo. Esto en algunos parlamentos autonómicos ya se está haciendo. Es decir, que tampoco son cosas así demasiadas complicadas y en definitiva es el mismo país. Así que, y creo que sí, que se puede hacer estos mecanismos para retomar un poco una función más amplia, más deliberativa en relación a la legislación, como también la vigilancia del discurso de la sociedad, de la esfera pública, a la hora pues, de llamar la atención cuando haya excesos en las enmiendas camufladas o en otras medidas un poco torticeras, ¿no? Para salvar al Congreso. La función de control la veo un poquito más complicada en este sentido. Bueno, ahora voy a parecer menos optimista, porque tiene menos tradición en nuestro país, es decir, no está muy reconocida institucionalmente. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un esfuerzo mayor, entendiendo la función de control, no solo la dirigida al gobierno, que por lo demás ha caído mucho también en la lógica de la espectacularización que decía antes, ¿no? Una lógica más electoralista que de búsqueda de la mejora. Entonces esto sería importante otra vez por parte de los partidos. Pero creo que la función de control en nuestro país tiene que desarrollarse mucho en relación a la administración pública, ¿no? Porque también ha crecido mucho y entonces pues... ¿no? Con procesos de comparecencia, ¿no? de selección de candidatos con programas, etcétera. Esto también en la tradición americana es mucho más común, pero aquí no lo hemos reforzado mucho y creo que habría que hacerlo también, ¿no? Esa función de control de la administración pública, porque en definitiva hoy gran parte de las decisiones se toman en la administración pública e incluso el segundo nivel legislativo, como los reglamentos, se desarrollan en la administración pública sin que prácticamente en el Congreso se haga mucho. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una apuesta fuerte por esa función de control. Complicado, pero hay que estar por la labor, ¿no? Porque luego la alternativa es mucho peor. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias, Carlos. Yo creo que me quedo con el mensaje, a ver si os he interpretado bien, ¿no? De que el Parlamento es fundamental para la democracia, que es verdad que vimos un cierto declive del Parlamento, pensando en el pasado más inmediato, pero que hay un mensaje positivo y es que se pueden hacer muchas cosas fácilmente para devolver al Parlamento su función en la democracia. Así que gracias a ustedes también por estar ahí.